¿Cuál es el papel de Jesús en este planeta? El papel de Jesús no es venir a hacer, a morir por nuestros pecados. Eso es un invento de Pablo. Yo admiro a Pablo por muchas cosas, porque creo que fue el único que pudo entender la obra de Jesús, porque ni siquiera sus propios discípulos entendieron nada. Tenían tanto el judaísmo metido en la cabeza que no pudieron entender nada. Pero Pablo, cuando dice de que Jesús murió por nuestros pecados, o lo deja entrever, no, Jesús no vino a morir por ningún pecado de nadie. Jesús vino a traernos un mensaje y a decirnos, primero a hacer la denuncia dentro del mismo pueblo impostor, ¿verdad? El llamado pueblo escogido. Él vino hasta ahí y por eso les llamó serpientes, les llamó víboras, les dijo lo que les tenía que decir. Y es por esto que lo asesinan. Aquí no hay sacrificio. Aquí lo que hubo fue un asesinato por parte de Roma y por parte del Sanedrín. Lo que pasa es que al decir de que fue un sacrificio del padre usando a su hijo como sacrificio, claro, le quitan de culpabilidad el asesinato que cometió Roma y que cometió el Sanedrín judío. Y la espiritualidad no es intelectual, no es algo que tenga que ver meramente de la mente, porque es también una vivencia. Y por más que sea hacer estos trabajos de traducción, es el inicio, pero no nos trae enseñanzas de vida, no nos da esa parte poética de la vida, el cual puede ser acompañado con una espiritualidad. Y Jesús de Nazaret viene ahora a ser el protagonista de esta conversación. El tema entre Jesús histórico y el Jesús espiritual, ¿cómo lo manejas? Ya que vienes precisamente del cristianismo y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, yo creo en lo personal que hubo un Jesús, que hubo un personaje, llámese como se llame, porque entonces van a venir, ya tú sabes, no, que no es Jesús, que es Yeshua, no, que es Yeshua, no. La misma tontera, porque al final los nombres no importan. El mismo documento bíblico dice, por sus frutos los conoceréis. Que si es Yahvé, que no es Yahvé, que si es Jehová, que no es Jehová, que si es tetragramatón, que no, eso es bobería. Por sus frutos los conoceréis. Jesús, en mi opinión personal, que yo siempre digo a todos, puedo estar equivocado, pero en mi opinión personal sí existió un hombre que vino a transformar no solamente una nación, vino a transformar la vida del ser humano terrestre. Y creo que también de otros lugares fuera de este planeta. Porque cuando él dice, ahora tengo que ir a otras ovejas que no son de este redil, yo creo que ya había terminado su obra en este planeta y tenía que ir a otros que también están metidos en problemas. Pero bueno, sí creo que existió un hombre que vino a transformar la vida de los seres humanos en este planeta. No es el hombre que se inventó Roma, aquel que caminaba sobre las aguas, aquel que se inventó con tantos milagros para atraer multitudes, porque prácticamente lo que inventó Roma era un superhéroe para poder atraer nada más personas a la religión, a su nueva religión, a su nuevo imperio religioso. Pero si quitáramos a Jesús de la ecuación, como lo quieren hacer muchas personas, porque hoy en día se dice, no, es que no existió. No, Jesús es un invento de Roma. No, Jesús no esto, Jesús no lo otro. Si quitamos a Jesús de la ecuación, ¿qué nos queda? ¿Qué le queda al ser humano? Si el único que las únicas palabras de paz, las únicas palabras de esperanza, quien las ha dado ha sido Él. No importa el nombre, ha sido este personaje. Palabras que han trascendido el tiempo, que ha trascendido la historia. Si no hubiera existido una persona como este personaje, ya no voy a mencionar el nombre, para no caer en el tema de los nombres. Si no hubiese existido una persona como este personaje, ¿por qué sus palabras siguen hasta el día de hoy vigentes y haciendo vida en la vida de las personas? ¿Me entiendes? Sí.
Si quitamos a Jesús de la ecuación, no tendríamos esperanza. No hay nada. Seríamos seres totalmente vacíos. Y lo que estamos haciendo hoy, tú, yo, lo que hace los demás canales que hacen todo este tipo de denuncias, estaríamos diciendo solo palabras vanas. Hay una esperanza. Y no es en Jesús el hombre o en Yeshua el hombre. Es en el personaje que venía dentro de él, el Cristo. Ese Cristo que todos estamos invitados a que nazca en nosotros, a que se fortalezca, a que se forme, tal y como lo dice Efesios capítulo 4 o Gálatas capítulo 4 versículo 19. Hijitos míos, por los cuales sufro dolores de parto, hasta que el Cristo sea formado en vosotros. Si Él no existió, entonces en vano estamos trabajando, en vano estamos denunciando, definitivamente. Esa es mi opinión.